es la armonía entre los factores de la producción. Y le llamó nueva cultura laboral y logró conciliar con los líderes obreros de este país, fundamentalmente con la CTM, que esos principios fueran aceptados. Al inicio de mi gestión muere el personaje con quien se hace este acuerdo, Fidel Velázquez, y había que rehacer con los nuevos liderazgos que ese proyecto pudiera tener vigencia. Por aquí está Virgilio Mena, Trinidad, ¿sí?, que desde la Comisión Laboral hicieron un trabajo excelente para ver lo que en la ley, desde el punto de vista adjetivo, se pudiera lograr. Y les dijera que si bien es cierto esa reforma no ha podido verse concretada desde el punto de vista de lo legislativo, la mayor parte de las empresas que han querido en este país han podido contratar bajo otros esquemas de flexibilidad y de tranquilidad laboral, que ese concepto de nueva cultura laboral permeó tanto en la clase empresarial como en la clase obrera, y hemos tenido, a pesar de la crisis del 95, a pesar de la crisis del 99, una tranquilidad que no conocíamos. Quienes hayan tenido recuerdos de antes de estas fechas, a mediados de los 90 hacia atrás, la cantidad de huelgas que en este país se tenían eran verdaderamente espantosas. Todos en los centros empresariales, la primera actividad era estar viendo cómo nos defendíamos de huelgas locas, de chantajes, de esto y de aquello, y la nueva cultura laboral vino a impactar al país, aunque al día de hoy no haya impactado sus leyes. Me preocupa que sigamos hablando de reformas estructurales, y fundamentalmente me preocupa el aspecto de la educación, porque siento que hemos quitado el dedo del renglón. Es cierto que hay un sindicato muy fuerte, y a mí me preocuparía que quisiéramos resolverlo con el asunto similar al quinazo, quitar a la quina para poner a Romero de Champs. No creo que hayamos ganado mucho. Las estructuras siguen siendo exactamente las mismas y el problema igual. Y en la Confederación, en aquella época, se discutió que pugnáramos por el voucher educativo. Esto es, que la política pública se orientara a sostener y ayudar a la demanda, no así la oferta. Que los beneficiarios del subsidio educativo de este país no fueran las escuelas, sino los alumnos, y que los alumnos decidan en dónde quieren estudiar, en qué tipo de escuela pública o en qué tipo de escuela privada con el subsidio del Estado. Yo les aseguro que si desde la sociedad se sigue pugnando por eso, no nos preocuparía el sindicato ni las posibilidades de esto, porque al día de hoy la capacidad de gestión que pueda tener un director de escuela o un rector es lo que hace que esa escuela sea fuerte, no su calidad. Y estoy cierto que los ciudadanos escogeremos mejor la educación de nuestros hijos y el apoyo económico. Si este país ya se dé el lujo de escoger a su presidente, creo que debiera tener la oportunidad de escoger a su maestro y a la escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Don Alberto, todo suyo. Buenos días a todos. Primero, decirles que me dio mucho gusto ver muchos viejos amigos. Parecía que nomás faltaba yo aquí, ¿no? Y por otro lado, también me dio más gusto ver caras nuevas. Eso quiere decir que Coparmex se renueva. A mí me tocó del 98 al 2000, 2 añitos, hace 9. O sea que las personas que estuvimos, pues todavía hay un buen número de nosotros aquí trabajando en Coparmex. Me preocupó cuando vi la convocatoria porque conozco a los otros expresidentes y bueno, pues sé que coincidimos en lo básico. Pensé que todos íbamos a hablar de lo mismo porque tenemos bien claro que Coparmex nace como un organismo de defensa y lo vimos en las presentaciones de Alfredo, sobre todo de Coco, como en aquella época eran ataques del gobierno y lo que teníamos que hacer era defendernos de ellos. Era un organismo de defensa de la democracia, de la economía de mercado y de la libertad. 3 cosas bien sencillas. Coparmex ahí se puede resumir.
En el camino, pues nuestros antecesores entendieron que no era cualquier economía de mercado, sino la economía de mercado con responsabilidad social. Y también le agregamos subsidiariedad, solidaridad, que siempre estuvieron ahí, pero no estaban claros en nuestras definiciones. Todos le hemos agregado un poco. A mí me tocó, por ejemplo, aclarar qué significaba eso de economía de mercado con responsabilidad social. No se trataba de cambiar el concepto, se trataba de afinar el lápiz y entender qué significaba eso para los empresarios del 98-2000. Entonces, Coparmex nace para defender principios, pero una defensa cuesta muchísimo trabajo organizarla cuando no hay quien ataque. Y en estas épocas recientes, todas tienen algo de eso. Mi periodo coincide con la presidencia de Ernesto Zedillo y nos regañaba porque le pedíamos que el Estado resolviera asuntos que, según él, deberían resolver las leyes de mercado. Le pedíamos la estabilidad de la paridad y él nos decía que, nos regañaba, de hecho, a mí me regañó 2 o 3 veces, porque nos decía que eso debía dejarse a las fuerzas del mercado y que nosotros debíamos defender eso y no él, y que le parecía ridículo que así fuera. Parece que Coparmex es una organización política y de eso tiene muchos rasgos, pero la gran diferencia es que no aspira al poder político en forma directa. Coparmex incide en la política, en el sentido amplio de la palabra, con aquello que tiene que ver con hacer un mejor México en el presente y el futuro. Ya en concreto, las cosas que a mí me tocaron, creo que lo más importante fue la defensa de la economía de mercado, cuando el peso comenzó la etapa de apreciación contra el dólar, lo que les comentaba hace rato, y las empresas pues comenzaron a perder competitividad internacional, por un lado dejando de exportar y por otro lado pues los productos de fuera que venían con ventaja competitiva, más baratos, lesionando así las empresas para beneficiar al fin de cuentas a los consumidores finales. Entonces, de un lado estaban los socios de Coparmex que me pedían que interviniera por ellos ante el gobierno para controlar este fenómeno, porque les hacía muchísimo daño. Pero bueno, del otro lado estaba la defensa de la economía de mercado, y en el largo plazo, pues era más conveniente dejar que el peso flotara. Y había que convencer a los empresarios de que esto era lo mejor. Otro reto económico de esa época era el control de la inflación, y no hay duda que un peso estable ayudaba a este propósito, mientras que cada empresario en particular tal vez pudiera convenirle un precio depreciado. Yo me pregunto si Coparmex se debe ocupar de los asuntos que le convienen a sus socios, como empresas individuales, o si Coparmex debe ocuparse y defender lo que le conviene a México. Pues hubo que lidiar a diario con estas disyuntivas, y en mi época nos inclinamos por defender lo que le conviene a México. A mí me tocó también la elección de Vicente Fox. Mi periodo terminó en marzo del 2000, o sea que me tocó Fox de presidente unos 3 meses. Y bueno, pues ahí nos tocó hacer propuestas concretas de qué se debería hacer en México. Participamos también en el tema de la transición. Entró Fox y terminó el PRI, pero eso no quería decir que ya era México un país democrático. Estábamos transitando hacia la democracia y pues había que entender bien qué es lo que eso quería decir y qué tanto habíamos avanzado y qué nos faltaba por avanzar, qué faltaba por hacer para que esa transición hacia la democracia se diera y México se convirtiera de veras en un país democrático. En plan folclórico, pues me tocó el cierre del UNAM, que fue gestado por grupos de izquierda radicales con intenciones de destabilizar al país. Pero los medios de comunicación utilizaron unas declaraciones mías para adjudicarnos el problema. Y pues, como las cosas se dieron, fue una coyuntura muy útil para recordar el papel correcto de instituciones como el UNAM y el papel del gobierno en la educación y la necesidad de dirigir recursos públicos a la educación, pero de veras, y no a líderes corruptos. Me acuerdo que si dividíamos el presupuesto que tenía la UNAM entre el número de alumnos, nos alcanzaba para mandar a todos a Harvard y sobraba dinero. Me tocó en esa época modernizar la estructura de Coparmex en todos los aspectos: acceso a Internet, métodos de trabajo,